The Wild Project. Ahora que está la guerra en Ucrania, ¿no? Y se está hablando mucho del tema de los civiles. ¿Alguna vez os pidieron que atacarais a un sitio de civiles? ¿Alguna vez os obligaron a matar a civiles? Mira, Jordi, gracias a Dios, no. Y no es porque digan, tiene miedo de que el gobierno le haga algo, porque creo que he dado algunas pataditas en los testículos que hasta mi familia me ha dicho, hablaste ya ciertas cosas, entonces no es miedo al gobierno, Es la verdad. porque al final es la verdad. Y tú sabes que afortunadamente, para bien o para mal, que un video se te haga viral es bueno y también es malo al mismo tiempo. Es bueno porque te ayuda a de que si algo te llega a pasar, pues ya hay un antecedente de que probablemente te pasó esto por lo que hablaste. Porque yo en lo personal soy una persona que no me meto en problemas ni con el vecino que tengo a un lado. Soy muy tranquilo. Entonces mi familia sabe lo que puede pasar. Entonces temes a lo que el gobierno te pueda llegar a hacer. Entonces no me espanta decir la verdad. Y respondiendo a tu pregunta, no. Afortunadamente, siempre hicimos lo correcto por estas personas. Y lo he dicho anteriormente, para mí era una de mis motivaciones, Claro. a hacer las cosas, porque si tú fueras al estado de Tamaulipas y te das cuenta que decíamos nosotros, a lo mejor en tono cotorreando, burla, oye, encuentras más perros en la calle que personas, porque la gente no sale, la gente se oculta, mucha gente, pueblos completamente fantasmas, Ciudad Mier, San Fernando, que el pueblo completo era un pueblo fantasma, abandonado. Y tú veías personas de este tipo que lo disfrutaban, Jordi, porque en una ocasión liberamos a unos secuestrados y estas personas que los tenían privados de la libertad, uno de ellos tenía como dije, un dedo de una persona completamente seco. Entonces, te das cuenta el mal, el daño que puede llegar a hacer un ser humano a otro. Y desgraciadamente muchas de las veces es a personas que nada tienen que ver con este conflicto entre cárteles y entre cárteles y gobierno. Son personas que nada tienen que ver. Simplemente les hacen un daño por sacar un dinero para seguir pagando su guerra y todavía tener que tener estas personas que cuidarse del propio gobierno. Eso para mí es algo que no debe de pasar. Claro. Tampoco te voy a decir que nunca llegamos a reventar la casa de una persona que no tiene nada que ver, porque será mentirte. Sí llegamos muchas veces y tumbamos la puerta de una persona que no tiene nada que ver, que si lo ves desde el lado legal, era ilegal Claro. lo que nosotros hacíamos, porque no teníamos ni una orden de aprehensión, ni órdenes de cateo, no lo teníamos. Lo hacíamos de, como diríamos en México, valor y huevos. Si hay alguien, a ver qué hacemos. Y si no, pues a ver también qué hacemos. Claro. Pero no lo haces porque digas, soy un pinche adicto a esta madre. Lo haces porque traes el reporte de que hay una persona privada de su libertad. Y yo digo, bueno, o en aquel tiempo Jalisco estaba más tranquilo que en aquel tiempo, o más bien que en estos tiempos. Entonces, yo decía, afortunadamente mi familia vive en Jalisco y no pasa la situación que vive la gente aquí en Tamaulipas y dices, bueno, vale la pena, porque Claro. podría ser mi familia. Y si fuera mi familia, no me la pensaría. No tengo por qué pensármela para el que nada tiene que ver en este tema. Entonces, muchas de las veces llegamos, tumbamos una puerta y no tiene nada que ver. ¿Y qué decíamos, señora? Pues una disculpa, pagamos la puerta y la gente, no se preocupen, gracias, al contrario, están haciendo su trabajo. La misma gente no te levantaba una denuncia porque sabía la situación que vivía. Por eso era lo que nos ayudaba, de que la gente al contrario te agradecía de que estabas haciendo su trabajo, porque mucha gente perdió quizá algún familiar. Entonces nunca fue en contra de la gente, siempre fue, te la rifabas inclusive de ir a la cárcel por la propia gente, Claro. Jordi. En caso contrario, y esto es totalmente hipotético porque tú ya no vivirás esta situación, pero habrá habido momentos en ejércitos que habrá pasado, ¿no? De que te dan la orden de atacar un puesto de civiles porque interesa por X. ¿Hubieras acatado la orden? No, porque internamente dentro del ejército también existen reglas, que para nosotros son órdenes contrarias. Y si lo llegas a hacer, sabes que vas a ir a prisión. Y al final de cuentas, sabes y te has percatado de que todo sale a la luz tarde o temprano, Jordi. Tarde o temprano. Ahora, yo no ingresé al ejército para matar civiles. Yo ingresé al ejército
por devoción, porque quería ayudar a la gente, no para convertirme en algo. Entonces, ¿qué diferencia tengo yo de un sicario? Que yo traigo uniforme y él no. Entonces, aunque me hubieran dado la orden, no lo hubiera hecho, Jordi. Hubiera preferido que me hubieran matado en el momento a hacer una tontería de ese tipo. Pero afortunadamente, la secretaría hace cosas malas, sí ha hecho cosas malas, pero no llega también a ese tipo de extremos.